Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una riquísima crema belga trufada de ananá, es decir, de piña, que está súper deliciosa, perfecta para rellenar tortas, postres y lo que quieras. Así que quédate hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y estos son los pocos ingredientes que vamos a utilizar para esta deliciosa crema de piña. Por un lado tenemos una lata de leche condensada que vendrían a ser 395 o 397 gramos. También vamos a utilizar 200 gramos de crema de leche, también conocida como nata para montar o crema para batir. Y se recomienda que el tenor graso de esta crema de leche sea superior al 35%. Por ejemplo, esta que estoy utilizando tiene un tenor graso de 36% y fíjense que es todavía bastante aguadita. Sin embargo, en otros videos he utilizado esta crema de leche que tiene un tenor graso mínimo del 40% y por eso es más espesa. Y ustedes me han preguntado si es que he batido la crema de leche, pero no la he batido, es simplemente que tiene un tenor graso más alto y por ser más alto entonces la crema es más espesa. Continuando con los ingredientes, por acá también tenemos 100 gramos de chocolate blanco que puede ser sucedáneo o chocolate real, 60 gramos de fécula de maíz y también vamos a necesitar 500 gramos de piña cortada en trocitos que puede ser la piña fresca o la piña en lata, y esta tiene 490 gramos de piña escurrida, pero si tienes la piña natural fresca entonces mucho mejor. Lo único que tienes que hacer es pelar y cortar en trocitos 500 gramos de esa piña y la vas a llevar a cocción con 50 gramos de azúcar blanca común. Cuando la piña comienza a calentar se va a alargar un poco de agua y vamos a dejar que se evapore aproximadamente un 90% de esa agua para así obtener una reducción de piña con un sabor más concentrado. Y esa agua que nos queda no la vayan a botar porque la pueden utilizar para darle más sabor a esta crema. En este caso, como ven, este envase está vacío porque aquí van 250 mililitros de leche líquida, pero yo lo voy a hacer esta leche utilizando una parte del almíbar de la piña, aunque les confieso que esto hará que su crema quede un poco más dulce, así que tengan eso en cuenta. Así que en este caso yo estoy sustituyendo aproximadamente la mitad de la leche de vaca por almíbar de piña. Ahora la piña, a pesar de que ya viene cocida, igual la voy a llevar a fuego para reducirla un poco y concentrar un poco más su sabor. Cuando estamos cocinando esta piña que ya viene en almíbar, ella larga también un poco más de agua y vamos a secarla hasta que quede así como ven en la imagen. Ahora pasamos la piña por un colador para retirar el exceso de líquido y luego la reservamos. Este almíbar que les queda no lo vayan a tirar porque les sirve perfectamente para humedecer bizcochos. Una vez que tengamos la piña lista, ahora vamos con la segunda parte de nuestra crema. Y lo que vamos a hacer es colocar en una olla leche condensada y también vamos a añadir la fécula de maíz. Esto lo vamos a mezclar muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Ahora vamos a incorporar la crema de leche y también la leche líquida, que recuerden que la combiné con el agua de la piña. Volvemos a mezclar. Por último añadimos el chocolate y vamos a llevar esta mezcla a fuego medio hasta que espese. Recuerden que no deben dejar de remover la mezcla en ningún momento. Al momento que comience a espesar la crema, vamos a revolver enérgicamente para evitar que se nos pegue y vamos a dejar cocinando por aproximadamente unos 2 minutos desde el momento en que empiece a espesar. Después que hayamos obtenido esta consistencia, vamos a retirar del fuego. Ahora vamos a verter esta mezcla en un envase y vamos a taparla con film o con un plástico a piel, es decir, que el film o el plástico esté en contacto con la crema, y la vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente 3 horas. Ahora voy a realizar el bizcocho genovés y para ello voy a colocar en el bol de la batidora 5 huevos medianos y 150 gramos de azúcar blanca común. Esto lo vamos a batir por aproximadamente 10 minutos hasta que espume bien y obtengamos el punto letra. Recuerda que si no tienes una batidora eléctrica también puedes batir esto a mano, pero te va a tomar un poco más de tiempo y esfuerzo obviamente. De manera opcional le puedes añadir la ralladura de la piel de un limón y también vamos a añadir una pizca de sal. Además vamos a aprovechar este momento para incorporar la esencia artificial de vainilla o esencia natural de vainilla. También, si lo deseas, puedes sustituir la esencia de vainilla por esencia de piña.
Ahora que obtuvimos el punto deseado, es decir, el punto letra, vamos a añadir 150 gramos de harina de trigo, que puede ser 000 o 40, es decir, harina de trigo de todo uso. Para incorporarla vamos a hacerlo en 2 partes y siempre tamizada. Además, vamos a integrarla con movimientos envolventes. Después de terminar de incorporar la harina de trigo, vamos a verter la mezcla en un molde de 16 centímetros de diámetro que tenemos previamente preparado, engrasado con manteca vegetal o mantequilla y con un papel manteca en el fondo. Vamos a dar 2 o 3 golpecitos al molde contra la mesada y vamos a llevar a hornear por aproximadamente 30 minutos a una temperatura de 180 grados centígrados. Sabrás que el bizcocho está listo cuando, pasado este tiempo, presiones un poco en el centro y el bizcocho ofrezca resistencia. Y ahora simplemente lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Ahora es momento de sacar nuestra crema belga del refrigerador y fíjense lo cremosa que está. Esta crema tiene un peso aproximado de 800 gramos, sin contar con algunas cucharaditas que me comí en el proceso. De todas maneras, esta cantidad de crema es bastante para colocarle 2 capas de relleno a una torta de 16 centímetros de diámetro. Por lo que en este caso solamente voy a usar 600 gramos de esta crema y 200 gramos la voy a utilizar para la cobertura. Así que a los 600 gramos de esta crema le voy a colocar los 500 gramos de piña cortada en trocitos que ya preparamos previamente, y todo esto está bien frío. La piña, recuerden que está bien sequita, y en total tenemos 1,1 kg de relleno más los 200 gramos que utilicé para la cobertura. Con esta cantidad de crema pueden rellenar incluso una torta de 18, de 19 y hasta de 20 centímetros de diámetro con una capa generosa de relleno. La durabilidad de esta crema a una temperatura ambiente inferior a los 23 grados centígrados es de hasta 24 horas. Así que este relleno te sirve perfectamente para rellenar tortas que van a estar largas horas expuestas. Con esto no quiero decir que la torta no pueda estar expuesta a una temperatura de 30 grados centígrados. Sin embargo, ten en cuenta que mientras mayor sea la temperatura, pues menos horas podrá estar expuesta. Y en refrigeración esta crema te puede durar aproximadamente 5 o 6 días, y también obviamente la puedes congelar, pero siempre sustituyendo la fécula de maíz por harina de trigo. Ahora voy a mostrarles rápidamente el armado de esta torta. Fíjense que corté los bizcochos en 3 partes iguales y les voy a colocar aproximadamente 100-110 gramos de almíbar. Le pueden colocar incluso hasta 150 gramos de almíbar. Yo luego rectifiqué y le coloqué más almíbar a las capas de arriba y de abajo porque quería que estuviera más jugosa. Y coloqué capas de rellenos de 450 gramos aproximadamente, pero como les dije, estas capas de 450 gramos son bastante generosas, así que les sirve perfectamente para rellenar incluso una torta de 20 centímetros de diámetro y va a tener una buena capa de relleno. El almíbar que estoy utilizando para humedecer esta torta es a base de leche condensada y agua en partes iguales, así que utilicé aproximadamente 200 gramos de agua y 200 gramos de leche condensada. Después de armar la torta le hacemos un poco de presión por encima y la vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente 6 horas o preferiblemente de un día para el otro. Para hacer la cobertura de esta deliciosa torta voy a utilizar 250 gramos de crema de leche. Fíjense que esta está bien cremosa porque estoy utilizando la que tiene 40% de materia grasa, y adicionalmente le estoy añadiendo 80 gramos de azúcar blanca común. Y sí, esta crema de leche es la misma que se conoce como nata para montar o crema para batir, es decir, la crema que se utiliza para hacer crema chantilly. Y por supuesto pueden utilizar la crema de origen vegetal o de origen animal, e incluso pueden utilizar las cremas vegetales que sirven para hacer crema tipo chantilly. Después de aproximadamente 1 minuto, máximo 2 minutos de batido, obtenemos una crema con esta consistencia. Recuerden que esta crema de origen animal no la pueden batir por mucho tiempo porque si no se les va a cortar. Entonces, una vez que la tengamos bien batida y bien cremosita, vamos a incorporarle los 200 gramos de nuestra crema belga, batiendo siempre con movimientos envolventes.
Recuerden que si van a utilizar crema de leche de origen animal, utilicen una que tenga un tenor graso superior al 35% porque si no, no les va a montar, les va a quedar súper aguadita. Entonces, en caso de que no consigan de ese tipo de crema de leche de origen animal, entonces simplemente utilicen la crema de leche de origen vegetal o las cremas tipo chantilly que ya les comenté. Y por supuesto no se olviden de colocarle esencia que puede ser de vainilla o preferiblemente esencia de piña para intensificar más el sabor de esta fruta en nuestro pastel. Después de que la torta se haya refrigerado por el tiempo indicado, vamos a desmoldar. Sin embargo, les confieso que yo no la pude dejar refrigerando el tiempo que les indiqué, sino que más bien la dejé solamente 2 horas en refrigeración y media hora en el congelador. Pero obviamente mientras más tiempo esté la torta en refrigeración, más estable estará la crema. Y sin detenerme mucho en la decoración de la torta, pues ya de eso tengo muchos videos aquí en el canal, simplemente la voy a cubrir y ahora es momento de degustar esta deliciosísima torta con un sabor súper tropical y exquisito. Así que les animo a preparar esta delicia y por qué no, si están buscando un negocio para emprender, pues todos estos sabores que les estoy compartiendo en este canal son definitivamente una locura de buenos que están. Y ahora ha llegado el final de este video, por lo que me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! Suscríbete.